Buen día, me presento, mi nombre es Daisy Montañez, estudiante de la especialización de Neuropsicología de la Educación. El presente trabajo es la actividad 5 de patología de funciones ejecutivas. Cuando el cerebro pierde el control, patologías de las funciones ejecutivas, como título. Las funciones ejecutivas son un conjunto de procesos cognitivos superiores que permiten organizar la conducta dirigida a un objetivo. Nos ayuda entonces a planificar, tomar decisiones, controlar impulsos, cambiar estrategias y regular emociones. En otras palabras, nos permite actuar de manera adaptativa a un entorno cambiante desde nuestra neuroplasticidad. Cuando decides estudiar, por ejemplo, cuando decides estudiar antes de salir con tus amigos, estás usando tus funciones ejecutivas. ¿Por qué? Pues inhibes el impulso inmediato, planificas y tomas decisiones basadas en tus metas a largo plazo y esto pues te permite tomar o no la decisión. Pero ¿y entonces qué sucede cuando estas funciones se alteran por una lesión o disfunción en la corteza frontal? Pueden surgir una serie de trastornos aliados al comportamiento, a la motivación y a la regulación emocional. Veamos entonces cómo se manifiestan estas dinámicas, estas alteraciones en tres zonas claves de la parte frontal. La corteza dorsolateral va a ser un espacio, la corteza orbitofrontal otro espacio y la corteza ventromedial. Entonces comencemos. 1. Corteza dorsolateral. Esta se encarga entonces de planificar, organizar y hacer un control cognitivo, hacer una flexibilización mental y un pensamiento un poco más abstracto. Tener una memoria de trabajo que permita retener y manipular la información temporal. A su misma vez, la capacidad de iniciar y monitorear diferentes acciones que hagamos. No obstante, pues en la corteza dorsolateral también hay un síndrome dorsolateral o disfunción ejecutiva. Sus características son dificultad para planificar tareas esenciales, es decir, preparar una comida o elaborar algún trabajo, lentitud mental o falta de iniciativa, perseveración, es decir, repetir la misma conducta o respuesta incluso cuando no es efectiva. Y de allí sacamos de la literatura de Ardila y Rosselli 2017 un ejemplo clínico en donde nos manifiesta un paciente con daño dorsolateral puede comenzar una tarea pero no logra completarla porque olvida los pasos o pierde su propósito. Por ejemplo, inicia a lavar la ropa, se distrae, empieza luego a cocinar y luego deja la lavadora lavando pero sin agua. O por otro lado, otro ejemplo también que podríamos tener es un estudiante con un tipo de disfunción que podría tener dificultades para seguir instrucciones en un trabajo en equipo, olvidar criterios de evaluación y no saber cómo iniciar una tarea compleja a pesar de que tiene el conocimiento previo para. Es entonces cuando el daño dorsolateral no afecta la inteligencia, sino la capacidad para usarla estratégicamente. Es decir, el individuo sabe qué hacer, pero no logra cómo hacerlo. Segundo, corteza orbitofrontal. Funciones de regulación emocional, control de impulsos, juicio moral y conducta social inapropiada, reconocimiento de contextos emocionales en interacción y este también tiene un síndrome orbitofrontal que lo acompaña. Sus características son entonces conductas desinhibitorias o inapropiadas socialmente, falta de empatía o de reconocimiento ante las normas sociales, se irrita con facilidad, tiene agresividad y estos cambios bruscos de humor son los que pueden generar pues su agresión. Hipersexualidad o búsqueda constante de recompensas inmediatas, dificultad para anticipar consecuencias sociales o emocionales. De aquí también tenemos un ejemplo de caso clínico similar al de Phineas Gage. Tras una lesión orbitofrontal, un paciente puede pasar de ser amable y responder asertivamente a mostrar impulsos de grosero y desconcierto. Y pues esto genera que su comportamiento pueda ser ofensivo ante otros.
Aunque conserva su lenguaje y su memoria, su conducta se vuelve un poco caótica socialmente. Y estos pensamientos es lo que le permite poca flexibilización a cambios o estrategias de su entorno. Es por ello que podemos también observar o presentar personas que interrumpen constantemente, hacen bromas inapropiadas o gastan dinero de manera impulsiva, sin pensar en las consecuencias a largo plazo, y esto evidentemente muestra una alteración. Tercero, corteza ventromedial. Sus funciones: integración emocional y cognición, juicio moral y toma de decisiones basadas en valores, motivación y conciencia moral, aprendizaje de las consecuencias afectivas ante las acciones. Y el síndrome que lo acompaña, ventromedial, son las dificultades para aprender de las experiencias o de los errores, decisiones irracionales o insensibles, falta de empatía o desconexión afectiva ante los demás, y muchas veces apatía o pérdida de interés ante las personas. Aquí también tenemos un ejemplo clínico según Redolar y compañía en el 2013, en donde un paciente con daño ventromedial puede mantener una conversación coherente, pero no reacciona emocionalmente ante estímulos emocionales. No sabe si está triste o está alegre. Parecen ser fríos o distantes. Una persona que tras herir a otra con sus palabras no muestra culpa o no desea reparar el daño, o alguien quien arriesga su estabilidad emocional por tener apuestas sin sentido y sin remordimiento. Aquí entonces la emoción se desconecta un poco del individuo y puede razonar pero no sentir las consecuencias de sus actos. Es decir, su juicio no es moral y se ve afectado por la pérdida del vínculo emocional. Dicho esto, los síndromes que tenemos en estas tres áreas que anteriormente mencionamos nos muestran entonces las tres caras de la disfunción frontal, que son la pérdida de planificación, la desinhibición emocional y la desconexión moral. Es entonces comprender que estas alteraciones no solo nos permiten diagnosticar y rehabilitar, sino también entender que el ser humano puede sentir y actuar de una manera equilibrada. En ese orden de ideas nos permiten tener personas regularmente sociables, con altas expectativas empáticas frente a las conexiones emocionales con otros, frente al reconocimiento de tomas de decisiones y también frente a la planificación de tareas que vayan a ser a mediano, corto y largo plazo. De esta manera, pues nuestro daño no sería tan repercutido ante nuestras tareas específicas, sino por consiguiente podríamos hacer un plan y estrategia de intervención que nos permita dar respuesta a las necesidades propias de las patologías. Esta entonces fue una exposición frente a las funciones ejecutivas correspondiente a la entrega de trabajo 5. Mil gracias.